referente de Social 21 de la ciudad de Río Negro. Levin Samuel te saluda, Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos por ahí. Bien, Pablo. Bueno, en referencia a lo que hablábamos, ¿no? Dentro de las diferentes temáticas que ustedes abordan y marcan en tal sentido el hecho de lo vulnerado que está muchas cuestiones en lo distributivo, en lo que refiere a la equidad también, y también el federalismo que a veces no es tan notorio en diferentes gestiones. Social 21, ¿cómo viene trabajando, digo, dentro de los espacios en los cuales usted tiene representatividad y también en lo que refiere en las provincias, ¿no? Porque una difiere de la otra y es vital en tal caso saber cuál es el punto de vista que tiene Social 21 en referencia a estos temas. Bueno, un poquito vos lo acabas de decir, ¿no? En la introducción a la nota. La desigualdad que tiene nuestro país en su totalidad, o sea, recordemos que el territorio argentino va desde La Quiaca hasta el Polo Sur y históricamente la Argentina se forjó y se formó en función de los mercados internacionales, ¿no? En función de ser un país netamente exportador masivo de materias primas y de recursos naturales. Eso ha ido generando a lo largo de algo más de 2 siglos una desigualdad permanente y que la partidocracia, como la llamamos nosotros, la denomina estructural, es decir, como algo que no tiene solución. Desde el Social 21 lo que nosotros decimos es que en realidad hay una solución que es concreta y que esa solución viene a partir de las herramientas de la política y que hubo en Argentina, si contamos toda la historia, fue en pequeños periodos de la historia, hubo gobiernos que intentaron consolidar la soberanía nacional y lo llevaron adelante. Nosotros siempre mencionamos, para trazar una línea histórica a la que podemos complementar con muchos ejemplos más, bueno, San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, a partir de ellos, cada uno desde su labor y desde su contexto, tomar al Estado argentino, al Estado nacional, como motor de la industrialización y motor de la soberanía. En el caso de la desigualdad que tiene las 24 provincias de la Argentina y sus casi 10 millones y medio de kilómetros cuadrados, si tenemos en cuenta los 6 millones y medio de kilómetros cuadrados que tiene el Atlántico Sur, vemos, y lo vemos todo el tiempo, y ustedes en la isla tal vez son de los principales perjudicados en esto, porque ni siquiera hay un cruce soberano para poder llegar a la isla. Bueno, nosotros venimos con la solución, si se quiere, porque antes de empezar a seguir analizando la problemática y la desigualdad histórica, en algún momento hay que proponer la solución. Nosotros, a través de la Federación Popular de Transporte, que es un trabajo que está a partir de 2012 construido, después de muchísimo tiempo de trabajo y que se viene perfeccionando, lo que se propone es volver a la creación de una corporación estatal, nacional, 100% estatal y nacional, impenetrable de capital privado, que se denominaría la Empresa de Líneas Multimodales Argentinas del siglo XXI, la ELMA 21, como nosotros cada vez que presentamos este proyecto lo denominamos. Recordemos para, los que tenemos más de 40, Argentina tuvo una empresa que se denominaba ELMA, que era Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, que era la empresa de bandera nacional estatal que canalizaba y portaba la reserva de cargas en relación al comercio exterior. Volver a reflotar esa vieja ELMA y solamente circunscribirla a lo marítimo sería no ponerse, digamos, a tono por cómo funciona el mundo, digamos, en materia de transporte y en materia de logística. Por lo tanto, una empresa de líneas multimodales incluye no solo lo marítimo, sino también lo ferroviario, lo carretero, lo aeronáutico y lo fluvial, ¿no? El transporte por ríos y lagos. Y en cuanto a la solución que proponemos para federalizar de una buena vez este país,
es romper esa vieja traza que tiene la vieja estructura ferroviaria argentina y su correlato en las rutas a partir de la década del 60, cuando fondearon, luego del denominado Plan Larkin, si quieren después hablamos un poquito de eso, que fue lo que... El Plan Larkin fue un plan, Larkin era un ingeniero norteamericano que era funcionario a su vez del Banco Mundial, que lo que vino a imponer a la Argentina fue un modelo de fondeo de las viejas líneas ferroviarias y, con la excusa de la modernización, pasar todo eso al transporte carretero. Eso a las provincias, yo estoy hablando desde la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, eso a las provincias por fuera de la región central, de lo que hoy se denomina zona núcleo, o sea, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, directamente nos destruyó la vida, porque eso implicó no solo la destrucción del ferrocarril, sino de todo el desarrollo que tenían las industrias de cercanía, lo que se denominan las economías regionales, y a partir de ahí empezó el éxodo masivo de esos pequeños pueblos que quedaron totalmente desarmados, empezaron a confluir los trabajadores hacia los núcleos urbanos un poco más desarrollados por búsqueda de laburo y fuentes de trabajo. Nosotros lo que venimos a proponer es, a partir del desarrollo de la ELMA, básicamente es, por un lado, construir el perímetro construir en torno al perímetro de lo que sería la Argentina territorial, 3 grandes líneas ferroviarias, que la principal sería el Ferrocarril Federal Andino, que se construiría en forma paralela al trazado de la Ruta 40, uniendo 12 o 13 provincias de la Argentina. Por otro lado, el Ferrocarril Federal Atlántico, que que uniría, paralelo a la actual Ruta 3, uniría a la provincia de Buenos Aires hasta la ciudad de Ushuaia. Volver a recuperar en su totalidad el viejo ferrocarril Urquiza, el Gran Capitán, que era el que unía la zona central del país con toda la Mesopotamia, llegando a Bernardo de Irigoyen, ¿sí?, bien al norte de nuestro país, y la construcción y complementación de las líneas que ya existen del Ferrocarril Federal Norteño, que cerraría el perímetro de las provincias del norte del país. Eso nos permitiría dos cosas. Primero, descentralizar e integrar verticalmente la Argentina, provocando, por un lado, la distribución equitativa de las producciones, no solo de la zona núcleo, sino de todas las regiones del país a partir del ferrocarril, de una forma ecológica, de una forma barata y de una forma rápida y eficiente. Eso lo que generaría es que cualquier producción que se haga en cualquier ciudad, pueblo o paraje de la Argentina pueda tener una vía de transporte para que se pueda distribuir por el resto de la nación y que a su vez desde el resto de la nación lleguen los distintos productos de los otros puntos de la Argentina. Por otro lado, esto no es solamente un plan pensado para el transporte de cargas, de productos, sino también de pasajeros. Volver a desarrollar el ferrocarril de esta manera vertical implica el abaratamiento del traslado de las personas por todo el territorio nacional, que no solamente es con fines turísticos, sino que también muchas veces es con otros fines que tienen que ver con acercamiento familiar, con traslados laborales y bueno, con todo lo que necesitamos los argentinos para poder movernos libres y soberanamente por nuestro territorio, ¿no? Pablo, eso también, sí. Sí, no, te dejo que sigas con el tema de lo que estás expresando, porque es interesante, digo, me detuve en lo vital de la conectividad en lo que refiere a resurgir las vías férreas, ¿no? Claro, y bueno, imagínense que esa red embudo que tenía originalmente el ferrocarril argentino, principalmente desarrollado en lo que hoy denominamos la zona núcleo de las provincias que nombré recién, es una especie de embudo que todo confluye en el puerto de Buenos Aires o en los puertos de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Santa Fe. Y otras vías férreas que existían en el país, más aisladas, han dejado de funcionar o tienen un funcionamiento mínimo. Ejemplo, que está cercano a la isla,
el trazado que va de Río Turbio a Río Gallegos, ya ni siquiera entra en Río Gallegos porque solamente han dejado ese trazado ferroviario para todo lo que tiene que ver con la actividad de Río Turbio. Y la verdad no quiero hablar de más, pero no sé qué plenitud de funcionamiento tiene esa línea ferroviaria. Pero a su vez había pequeños brazos y pequeños desarrollos férreos que se fueron levantando, por ejemplo, en la provincia del Chubut, había 2 ramales, uno que estaba en torno a Comodoro Rivadavia y otro que estaba en torno a las ciudades de Puerto Madryn, Rawson y Trelew, originalmente vinculados a la lana, y a partir del desarrollo de la industria del petróleo, esas vías férreas fueron levantadas y en el caso de quienes hemos tenido oportunidad de recorrer por ahí, o son vías que están muertas y abandonadas, o han directamente levantado la vía, pero lo que quedó fue la traza, quedó la vieja traza, se nota. Por ejemplo, aquí en provincia de Río Negro, desde donde estoy hablando, queda el tren patagónico, que lo que tiene el transporte de cargas es prácticamente nulo, es solamente transporte de pasajeros con un muy deficiente funcionamiento, pero que bueno, que nos sirve porque los pobres nos movemos en tren, es prácticamente irrisorio e imposible viajar por transporte terrestre quienes no gozamos de un vehículo. Y después está el otro ramal que es netamente turístico, que se conoce internacionalmente como La Trochita, que va de Ingeniero Jacobasi hacia la localidad de Esquel. Es decir, son pequeños ramales que han ido quedando aislados y con funcionamiento parcial o que directamente no han tenido desarrollo y han sido desarticulados o desarmados. Y la propuesta que tenemos nosotros como Social 21 es volver a reconstruir esos ferrocarriles, pero también hacer esta traza perimetral de ferrocarril que permitiría el acercamiento rápido, barato, en forma ecológica, tanto de cargas como de pasajeros. Imagínense, para ponerlo en estos términos, ¿no? Pequeñas poblaciones del centro de la Patagonia o del centro del país que, haciendo vía terrestre pocos kilómetros para encontrarse tanto con el Federal Andino como el Federal Atlántico, poder tener cercanía de los productos desde otras regiones del país o poder enviar